Pues buenas noches y gracias por acompañarnos a otro miércoles de Soma. Hoy estamos con Lorena Mar. Y pues ella investiga la imagen y el sonido como herramientas de colaboración y encuentro entre las artes visuales, la música y la historia material, cultural y ambiental. También explora cómo las interacciones ecológicas del paisaje tienen continuidad en expresiones culturales, materiales y performativas. Y el día de hoy nos va a estar platicando de algunos de sus proyectos. Muchas gracias por acompañarnos. Daré una introducción breve a mi trabajo, partiendo de muchas veces cuando describo para amigos que no he visto mucho tiempo, o más de muchos años, en que estoy trabajando. Y siempre me surge platicarlo desde una imagen como de círculos concéntricos o de esferas, como algo que se ha ido abriendo, entrecruzando con los años. Y hoy que estaba pensando esta plática me di cuenta de la relación que tiene también con pensar en las esferas en los estudios ambientales, como pensar en la biosfera, la estratosfera, pero también en la sonósfera, ¿no? Como el campo del audible, y la tecnosfera, ¿no? Como también el campo de lo tecnológico que también sostiene ciertas relaciones, y que son esferas dentro de otras que se atraviesan, aunque a pesar de tener límites, y donde también está la esfera de lo visible, que está atravesada también por lo invisible. Al final, ese diagrama ambiental es una forma de pensar universos, y por eso también me funciona para entender cómo trabajo, que muchas veces se entiende como interdisciplina, o transdisciplina, o antidisciplina. Para mí es más como poder ir entre mundos, como una libertad que he buscado tener como para poder moverme, tanto de formas de pensamiento como de medios, y mucho esto tiene que ver con esta imagen, ¿no? que está acá, que es una documentación de performance para 2 pianos y 4 intérpretes, en donde tocan una serie de ritmos que están basados en el pulso de diferentes animales. Y en este momento la partitura, de la partitura son pulsos en estado de sueño, y por eso están en estas posturas, y es un momento como muy casi sonámbulo de la pieza, y como muy calmo, ¿no? O sea, uno de los ritmos que está sonando es justo un erizo también sonando, que son 5 BPM, y son 5 pulsos cada minuto, ¿no? Es casi nada. Y también hoy me está acordando de esta imagen de un libro del planeta simbiótico de Lynn Margulis, que viéndola de nuevo creo que es una imagen un poco problemática, porque digo, tiene esta cosa como de la mano, es muy antropocéntrica, parece como que está sosteniendo el mundo, como una cosa como de mano dominadora, pero también creo que tiene algo muy contradictorio en relación a eso, que me parece muy bello, en donde nuestro cuerpo se vuelve un diagrama para poder entender a muchos seres en nosotros. Y es un libro, bueno, es un libro del 98, que sigue muy vigente, y que se centra en genes que no solo están, bueno, se centra de alguna manera me parece muy fascinante porque habla de la memoria de estos seres de los que surgimos en cada una de nuestras células, ¿no? O sea, como que habla cómo está dentro en potencia eso, y eso se centra no solo en la memoria, que sabemos que está en el ADN, sino también en fragmentos que están fuera del núcleo y que son vestigios de una secuencia simbiótica entre bacterias que se unieron para llegar a ser lo que somos. Entonces,
Entonces este libro cuenta cómo todo empieza con bacterias que aman el calor, que son arqueobacterias que fermentan y que soportan la acidez, y que se unen con bacterias que se pueden mover y que nadan, y que juntas les encanta el lodo y la arena y las rocas y todo lo que no tenga oxígeno porque es tóxico para ellas, hasta que se unen con otras bacterias que sí soportan el oxígeno, y eso comienza a derivar en muchos seres y combinaciones. Luego también hay otras ramificaciones, como otras alianzas, ¿no? Otras simbiosis, en donde hay bacterias que se comen el sol, ¿no? Entonces hay plantas, ¿no? La parte vegetal, y como que se empieza a subdividir también más alianzas, ¿no? Y es una secuencia que data, que inicia hace 2.000 millones de años, pero que lo que es muy fascinante es que en realidad sigue vigente. Están todavía como los elementos separados de estas bacterias más primigenias, y al mismo tiempo están también los más complejos al mismo tiempo, ¿no? Entonces no es lineal, es algo que está como en una correlación y que son fragmentos que se configuran y se reconfiguran, ¿no? O cosas que están separadas. Este fue un fragmento de un momento de una destrucción de una pintura que se llama Sublevación después de Jimeno y Planes, y creo que ahí como bueno, es una pintura mural que volví a reproducir en el lugar en donde fue destruida por un terremoto en el siglo XIX. Duramos 4 meses de estarla pintando en sitio, o sea, inauguramos en blanco y más bien fue apareciendo conforme los 4 meses, y ese fue un momento en donde la destruimos. A mí me parecía que estaba muy ligada al sitio en el que fue como de vuelta, y que la naturaleza de esa imagen era volverse a ir y volver a pensar el terremoto, ¿no? Como volver a corporizarlo y filmar eso. Y cuando estábamos, después de muchas horas de estar justamente viendo cómo se destruía, cómo se fragmentaba, cómo se despegaba el fresco del soporte, ¿no? y se iba como haciendo cada vez más polvo, ¿no? Como en la imagen, llegó un punto en donde había partes de la pintura que eran muy grandes, eran como 3 metros por 9 en totalidad, ahí era como un fragmento ya muy rota, donde no se terminaba de destruir. Y para mí fue como un momento de entender el fragmento de una manera diferente, porque lo que yo pensé que justamente era como desaparecer por completo algo que regresaba, porque tenía ese sentido, ¿no? Y no monumentalizarlo, ¿no? O sea, como que no regresar esa imagen y que volviera a estar como para siempre de nuevo, ¿no? Como una cosa romántica de recuperación. Al mismo tiempo tampoco terminó siendo como la destrucción que yo creía, en donde desaparece por completo. Y después de esas horas y ver los fragmentos que quedaban, me pareció que era un gesto mucho más interesante y mucho más también un problema más grande, incluso como de resguardo, el guardar los fragmentos que habían decidido no soltarse, ¿no? Y para mí justo fue como un gesto de entender cómo el fragmento
pide reconfigurarse y puede como tener esa historia desde un lugar que no se borra, pero que mantiene una memoria constante, ¿no? Bueno, quería traerlo como colación en relación a eso. De hecho, esta introducción está mezclando un poquito de todo, como desde lo visual, lo audible, hasta lo paleobiológico, con las bacterias, lo personal, lo climático también. Estructuré esta plática parecida a una obra de video reciente que se llama Piedra Partida, que parte de una investigación llamada Fosilífera, que es el nombre que se le da a los ecosistemas capaces de resguardar fósiles. Y para este corte quería yo una estructura muy sencilla, como iniciar también como con lo cinematográfico de este proyecto, con algo muy fácil como también de desentramar, algo muy complejo, ¿no? Que además es esencialmente un retrato y la historia de un paisaje, que es Tepeji de Rodríguez. Y este territorio, que está en Puebla, es la sierra, es la Mixteca poblana, permite ver un montón de capas de tiempo. O sea, es como muy noble en poder justamente hacerlas muy claras, como realmente verlas y saber que en un momento estás parado y aquí estás a 11.000 años en el Pleistoceno, allá estás a 100 millones de años, acá son 2.000, ¿no? Caminas unos kilómetros y estás en una zona en donde más bien es un espacio familiar de la familia, que son 80 años de 3 generaciones de la familia que lo cuida estos espacios. Y digo, también mucho de la idea de la pieza, me gustaba que tenía esta relación con el nombre de Tepeji. El lugar en náhuatl significa piedra partida. Y creo que, o sea, como que elaboré esa, como pensando que la peli podría ser exactamente eso, con el tiempo y con el paisaje. Como, por un lado, o sea, mi piedra, digamos, era a partir de grabaciones que hice durante todo un año, o sea, regresando a diferentes estaciones en donde el paisaje ya había cambiado, en donde el clima es muy radical porque es una zona semidesértica, entonces tienes momentos de sequía muy grandes y de pronto cuando llueve todo revive, entonces hay un gran contraste, ¿no? Entonces de esas grabaciones de todo un año, pensar que eso se podía, que además están hablando de una cantidad de tiempo muy grande, se podía justo comprimir y pensar que eso después se comprime en además una pieza de 20 minutos y que a la hora de hacer esa piedra partida, ¿no? Es una manera de fragmentar y ese paisaje y ese tiempo, pero como hacer caminos, o sea, como excavar diferentes capas en donde poder pasar por esos tiempos en pasos, ¿no? Entonces, voy a empezar por la capa más reciente, que es los últimos 500 años.
está viendo, esta parte de la Mixteca poblana, que previo a la colonización española tuvo un momento de colonización náhuatl hacia lo que fue antes territorio Nguiba, que también son conocidos como popolocas. De hecho, en general son más conocidos bajo ese nombre, aunque es un poco despectivo, es una versión en náhuatl, como para decir mal hablado o bárbaro. Y el Nguiba es una comunidad fragmentada y también en peligro también de la lengua, de desaparición de la lengua. Lo que sucedió aquí también fue una serie también de coincidencias. Yo digo, les cuento un poquito después también cómo yo llego a este lugar a relacionarme con Tepeji y toda esta zona de la Mixteca poblana. Pero como pueden ver, hay un diálogo que se está dando en off, ¿no? O sea, en silente, ¿no? Y son una serie de conversaciones que justamente entablamos. Yo, mientras hacía también la filmación, mientras había una relación directa con Tepeji, también fue todo un proceso que yo amplié mucho, pensando también en que para mí era más un proceso de hacer como colectiva una experiencia de un paisaje o de un territorio. Y resultó que además había un gran amigo que estaba no tan cerca directamente de Tepeji, pero sí a unos 20-30 minutos en Santa Inés Aguatepan, y que juntos de alguna manera él concentrado en un proyecto cultural muy bello que se llama Chasentagni, que ves en la recuperación de la lengua Nguiba, y de pronto empezar a hacer conexiones entre los dos y entre la comunidad también, pues como muchas historias dentro de la conexión entre Tepeji y ellos y una zona más amplia hacia Tehuacán, que aunque está fragmentada, toda esa zona era antes Nguiba, y Tepeji el Viejo, que son las ruinas que vemos, es donde justamente era un centro ceremonial muy importante. Entonces, de alguna manera es algo que ya no ven conectado con ellos, ¿no? Pero fue como justo empezar como a trabajar una memoria más allá justamente del presente en tensión, porque el presente en tensión es la pérdida de la lengua y justamente la separación también como de las comunidades, ¿no? Y esa caminata juntos se dio, formó un proyecto juntos que se llamó Recorridos de la Lengua y que sigue, en donde nos preguntamos también, por un lado yo pensando en las capas de memoria atrapadas un poquito en el territorio, y ellos pensando desde la lengua, donde nos encontrábamos, y un lugar donde encontrarnos era en escribir un poco a través del caminar. Entonces pensar que también la caminata es una manera de escritura, es una manera de dibujar juntos, y es una manera además que va surgiendo de manera muy natural el darse cuenta del límite también, o sea, formar un mapa topográfico y al mismo tiempo un mapa lingüístico, porque a la hora de estar caminando, pues cómo se llama esta planta, cómo se llama este lugar, cómo se llama esta flor, ¿no? Cómo se le dice monte, cómo se le dice este pueblo, ¿no? Y darnos cuenta de los límites también, en donde qué seguía existiendo en Nguiba y qué ya no, ¿no? Y también qué necesitaba investigación. Hubo cosas que los grupos que caminaban a veces no sabían la palabra y más bien hablaban con el pueblo de San Felipe o cerquita para ver si ellos todavía conservaban esa palabra que no estaba registrada todavía. Entonces se volvió una manera como de activar, nombrar y hacer propio, ¿no? Entonces lo que se ve abajo justo son una serie de diálogos, hay una serie de entrecruzamientos de proceso, y una de ellas muy importante son esos diálogos con la comunidad. Entonces, de alguna manera, dentro de ese año, dentro de esa piedra, ¿no? También está como ese diálogo, y otras cosas que también suceden como proceso, también contando un poco, y ahorita ahondaré más, ¿no? Porque yo creo que la primera, o sea, habiendo trabajado con video anteriormente, es realmente como el primer proyecto en el que realmente el proceso y también una postura sobre cómo se trabaja el video, o sea, para mí fue una decisión importante. Muchos de los sonidos justo que escucharon también parten de improvisaciones, ¿no?
parten también de registros del paisaje y de improvisaciones que también, en este caso algunas fuimos nosotros y en otros casos fue una invitación muy linda de Diego Espinosa, que fue a la cantera a improvisar con la gente que trabaja en la cantera, hacer hicimos como una improvisación nocturna también, ¿no? Como en la noche en uno de los espacios, ¿no? Entonces también como pensar que parte de ese proceso de conocimiento, de acercamiento, iba a estar mezclado y de alguna manera iba a estar presente, ¿no? Hay un concepto que surgió a lo largo de este proyecto que es, para mí, que es el concepto de imagen fósil. Y de hecho yo llegué un poco más por la capa más profunda, ¿no? O sea, estamos empezando por de arriba, pero yo llegué como queriendo llegar como más bien a la más baja, ¿no? A la más oculta. Y llegué ahí también por pensar en un evento de extinción masiva que se dio en la zona, en el Cretácico, ¿no? Y a diferencia de otros proyectos que muchas veces son por invitación o es una coincidencia, un contexto que te lleva a relacionarte con un sitio, aquí yo fui como en búsqueda de este lugar, o sea, fue más bien buscando como ese territorio en particular, llegar a un sitio que pudiera ser tangible la extinción y que pensando también qué significa que se hable de extinción masiva en este momento, ¿no? En nuestro presente. Entonces, cómo estar cerca un poco, realmente tocar ese problema y no solo tenerlo en abstracción, ¿no? Entonces voy a seguir hacia una siguiente capa, que es el Pleistoceno, que son 11.000 años a 2 millones. Estamos hasta esa época y quería saltar y hacer una serie de conexiones con otras obras y en particular como pensando también cómo queda esta memoria o cómo se entiende la huella también, ¿no?
en un inicio siento que como que fue un poco abstracto cuando partía de ella, porque parece como un lugar justo muy, muy conocido, muy normalizado, ¿no? Pensar, la huella para mí es como es realmente el pensar simultáneamente el cuerpo y las condiciones de su movilidad en relación al territorio todo el tiempo, ¿no? O sea, como que no existe una huella que no esté en las dos cosas a la vez, ¿no? Y en ese sentido tiene mucho que ver con lo que les platicaba, como de pensar en la escritura, ¿no? También en el dibujo que generan los cuerpos en el espacio, y cómo eso habla de una intención, de una emoción, de un accidente, como también de una trayectoria, ¿no? Y en esas historias de migración quiero cruzar aquí como en un salto que al mismo tiempo está, quiero pensar que va a poder como unirse en algún punto, conforme vayamos avanzando, hacia una serie y una investigación que se llama Salmodia Naturalis, en donde también de alguna manera está mezclado también la idea en este caso de tierra, pero de memoria y también del libro, ¿no? Que ahorita también lo vincularé, ¿no? Pero como pensar en cómo es capturada esa memoria o esas huellas en diferentes materiales, en diferentes materialidades. Y la manera también en la que esas materialidades se entienden como estrategias de conservación desde lo escultórico o desde también lo colaborativo y lo performático, ¿no? En este caso, Salmodia Naturalis es un libro que también, en esta cosa también de regresar algo como del pasado de nuevo, en referencia como también a sublevación, me encuentro un libro en Tlatelolco, con una investigación también dada con la curadora Sofía Carrillo, que se llama Salmodia Cristiana, y en realidad estábamos buscando libros que tenían que ver con la conexión de la dimensión sonora y la colonización en México, y parte como de esa producción de obra, como de esa investigación amplia, que también derivó en otras cosas, sucedió encontrarnos este libro y una reciente investigación por Berenice Alcántara, que hace una traducción muy reciente, ¿no? Que este libro se produce en Tlatelolco, es un libro de cantos, es un libro de liturgia, como que sí, para seguir justamente mes con mes una serie de cantos que están destinados a su intención es justamente el aprendizaje del cristianismo, del universo cristiano, y es producido en México, es dirigido por Bernardino Sahagún y ya no existe en México. Actualmente las copias que había están en diferentes lados del mundo, pero la principal está en una colección en Estados Unidos que hasta hace muy poco digitalizó, y fue a partir de esa digitalización que se logra hacer la traducción, y esa traducción es la que también nos encontramos en esa investigación, y resulta que es una investigación muy fascinante porque habla de que además de estos cantos o de estas lecciones sobre la historia, ¿no? que va narrando a lo largo del año la historia cristiana, están entremezclados también poemas, o lo que se cree justamente incluso poemas anteriores a los cantares mexicanos, poemas náhuatl dirigidos hacia la naturaleza, hacia las flores, hacia el mundo cósmico, ¿no? O sea, en donde se mencionan ciertas plantas, se mencionan ciertas aves, ¿no? Y lo que sucedió con este proyecto fue pensar en el libro como una manera también, de hecho se dio un poco más como la línea fue las plantas que están mencionadas en este libro, la manera yo como de acercarme a este archivo fue preguntarme qué sigue en el presente, o sea, qué de esto que se está hablando sigue aquí, o sea, cómo puedo yo tener una relación realmente directa con esto. Y lo que sucedió fue un proceso muy lindo porque no solo mío, además durante pandemia, de estar buscando justamente las flores que estaban mencionadas. Y voy a empezar con esta, que es una magnolia,
porque después surgió una invitación a hacer una exhibición en Estados Unidos, en donde resulta que de manera azarosa yo había pensado una de las piezas como parte de ella, la salmodia que estaba con la magnolia, pensando también en un arboreto que tenían cerca de la galería, y que según yo por esa zona debía haber magnolias, y resultó que la historia justamente paleobiológica de la magnolia es la primer flor que surge como en las plantas como flor, ¿no? Es una flor que surge en Asia, y que luego en esa bifurcación de los tipos de especies, la magnolia grandiflora se vuelve nativa de Virginia, ¿no? Entonces esa parte justamente donde yo iba a exhibir, que es el sur de Estados Unidos, es en realidad como donde surge la magnolia grandiflora, que es la misma que se narra en todos estos textos como mesoamericanos de la importancia de esta flor para como intercambio, como una flor muy especial, que es la flor del corazón, que es la Yolosochtli. Se tomaba justamente para malestares del corazón, y para mí, bueno, de hecho, como que hacía este justo trayecto de lo que para mí era ese recorrido de migración, ¿no? O sea, como que pensar en dónde estamos en el presente, en dónde, en esa conexión con la migración, en ese surgimiento de ese archivo, ¿no? que logra como hablar de ella, mencionarla, ¿no? Y luego una justo reapropiación o desapropiación también, porque de alguna manera se hace libre también el libro que después genero. Hay una parte física y una parte digital, y luego regresa como más bien a también su lugar de origen o de conexión, ¿no? Entonces hay como un recorrido temporal en ese gesto también. Y es una exhibición muy sencilla, en realidad es una de las piezas centrales, y está en relación otras dos piezas que son, por un lado, esta fotografía y dibujo. Los dibujos están basados en vetas de magnolias, que están en parte del archivo botánico, en varios archivos botánicos, y es un árbol que justo es la primera magnolia que pude encontrar en la ciudad, que es de la casa de un amigo, en donde están las cenizas de sus abuelos. Entonces hay esta historia como justamente como personal también de pensar en el árbol desde un lugar también como de varias generaciones. Y por otro lado, estando ya en Estados Unidos para la exhibición, o sea, como un periodo previo, fue un proceso también un poco pues en algún momento como también como fuerte de pensar, porque muchas de las magnolias están asociadas en donde había también antes plantaciones, ¿no? De hecho hay una cultura muy fuerte sobre la magnolia justamente en cantantes de blues, ¿no? O sea, como que hay algo muy unido con la identidad negra y las magnolias y la música y como la cultura, y de alguna manera había muchas magnolias justamente cerca de cementerios de esclavos o de lo que solían ser plantaciones, pero no era algo como sencillo tampoco de llegar. O sea, muchas de las o son ahora justamente reservas naturales, entonces están como medio como que no es directamente como qué era este lugar antes, ¿no? O sea, como lo primero que ves es que es una reserva natural, y otras que sí están muy cerca como desiertos, como este lugar que era un cementerio. Estaban en lugares muy inhóspitos, ¿no? O sea, como que para llegar justamente a este cementerio tal, estaba en una vía muy amplia. O sea, era muy difícil como acceder como a esos memoriales, como a esos espacios, y definitivamente se sentía como algo totalmente pues como no muy intencional, ¿no? O sea, como que el buscar el árbol se volvió una manera de como de rastrear lo que solían ser los espacios antes y qué solía haber ahí, que no siempre estaba como tan dicho, ¿no? Entonces hay estos como
como contrapuntos. Esta es la, bueno, o sea, si se meten a Internet Archive, está la salmodia mía, que es esta, que es una réplica casi como espejo de la original, que esta es la que está en línea y que es parte del archivo original de esta universidad, ¿no? Está pensada, me gusta como justamente pensar que si alguien se equivoca un poquito, llega a la mía y no a la de ellos. Y lo que también, como justamente partes de este archivo, algo que ya no platiqué tanto, pero partes de este archivo lo que sucede es que yo lo que hago es borrar todo o sea, todo está en náhuatl antiguo, por eso también tan difícil su traducción y que sea algo muy nuevo. Y yo lo que hago es borrar todo lo que no esté hablando justamente de paisaje, incluido también, a ver si tengo aquí, bueno, esta es otra que es la flor de mayo, que estas hay muchas en la ciudad. El libro se vuelve una manera de conservación también, ¿no? Esa es una flor de oro, ¿no? Copa de oro. Esas ya casi no hay en la ciudad, es más hacia Veracruz, las que quedan, o sea, como que hay un desplazamiento también de muchas plantas que la mayoría en la ciudad son plantas exóticas y muchas de estas están totalmente desplazadas. Entonces, parte también de lo que está reproducido son la marginalia, ¿no? Estas son partes justamente donde está el paisaje y todo lo demás, o sea, lo que está como de fondo más bien está puesto como algo principal. Y estas partes también como de error, que es la misma historia del documento, ¿no? O sea, también es un poco traer también no al documento original, sino por dónde ha pasado anteriormente. Incluidos también o sea, dónde ha sido comido por termitas, ¿no? Y cómo eso genera otras imágenes. Voy a... quiero conectar eso con... o sea, estoy intentando conectar eso con pensar justamente que muchas de las investigaciones apuntan hacia esos traslados, hacia esas formas de pensar que el movimiento de los territorios, de lo que ha habitado, de lo que los ha habitado, las huellas que vieron, de hecho también no las contextualizamos, es un buen momento para contextualizarlas, que están justamente tocadas por varias personas de la comunidad en esta narración. Bueno, de alguna manera la narración misma lo dice, son justamente de camellos prehistóricos que dejaron huellas en la Mixteca. Entonces, en el Pleistoceno, de hecho, son originarios de toda Norteamérica y después migran y se vuelven hacia el sur, llamitas y alpacas, ¿sí? Y ya se vuelven, ya lo que conocemos hacia Medio Oriente, ¿no? Entonces, también pensar en esa memoria, en esa relación amplia y longeva, como de muchos seres que han trazado, ¿no? Como en el espacio mismo. Y aquí me voy a saltar un poquito porque quería como compartir algunas formas de escritura, pero bueno, vale la pena. Es como insectos caminando, son como notaciones. Para mí son como justo estudios de movimiento, que algo que un poco complementa lo que les decía, lo de las esferas, es que, o sea, yo vengo de las artes visuales y muchas veces otra manera también de hablar de mi trabajo es pensar en un molusco. De alguna forma, como siento que el dibujo para mí es algo como muy sintético, muy primigenio y que es una manera como de ver el esqueleto de las cosas. Y eso aplica tanto a las imágenes como a los sonidos, como a preguntas, ¿no? En donde el proceso de llegar a algo esencial es como ver si quitando el hueso, ¿no? O enfocando hacia alguna articulación, o enfocando hacia lo negativo, ¿no? En el caso de quitar la imagen es como si justo quitara, concentrarme más en el músculo o en la carne más que necesariamente el hueso, ¿no? Ver qué es lo que se sigue moviendo de eso que estoy viendo, ¿no? O sea, cuáles son las relaciones esenciales
de lo que vemos y lo que escuchamos, y desde ahí plantear relaciones, ¿no? O sea, como que desde ahí ir planteando relaciones entre las cosas, ¿no? Entonces, para mí, como ese estudio de movimientos, es algo que es parte como de muchos de los procesos que terminan siendo, quizá, se convierten en otras cosas, ¿no? Pero me permiten pensar justamente en tiempo y en los cuerpos, ¿no? En este caso son dos especies más bien una especie de peces en el Jurásico en la derecha y en el siglo XXI a la izquierda, y es justo cómo el Jurásico, cómo era su cuerpo y qué tipo de dibujos hacía, y cómo es su cuerpo en el siglo XXI. O sea, este tipo de cosas como que las sustraigo como de algunos estudios científicos o algunas como análisis de otras cosas, como para poder ver como esas relaciones temporales. Justo este es el sitio Pie de Vaca, en donde están las huellas de camello. Y son varios camellos y algunos felinos. Hay un tapoglifo de un flamenco, que es un flamenco aplastado, y un pecarí por ahí que está asomando, ¿no? Pero es como todas esas, es como pensar como justamente en el cruce de relaciones. Voy a cerrar un poquito como justamente esa relación entre estas escrituras, el dibujo, el pensar el libro, ¿no? Con ir hacia 100 millones de años. Quiero compartirles unas notas como del proceso de piedra partida y de fosilífera en general, pero que creo que también lo que estoy como que es un apunte de pensar cómo esto en realidad está se puede ampliar como en realidad a muchas otras cosas. No necesariamente es literal la mención como del fósil, sino que tiene que ver más bien con estas imágenes o estas impresiones que tienen una relación de conservación o de paso del tiempo, ¿no? Que pueden permanecer. La imagen fósil son dinámicas tanto temporales como materiales entre las imágenes y la tierra, en tanto que se comunican a través de las huellas y formas de guardar la memoria del paisaje, es decir, del mundo. Es una articulación y una herramienta al encuentro entre estos tiempos distantes, unidos por el fósil, que empujan simultáneamente hacia pasados y futuros en peligro. Es una escucha subcutánea y subterránea. Hay una relación doble, o sea, por un lado, mucho de también el entender procesos de conservación o de memoria dentro del paisaje,
situarla justamente. Estos son algunos de los peces que algunos tienen más detalle que otros, pero lo que es muy impresionante es que tienen incluso en este sitio lo que conservaron fue incluso hasta lo que tenían en el estómago. Entonces se puede analizar incluso a ese detalle. Y es volver a ubicarlos de qué parte de la cantera, qué parte de la montaña están saliendo o se encontraban. Y ese gesto también de situarlos y de entender también el proceso de memoria, siento que es como muy amplio. Para empezar, justo el hecho de que estén tan bien conservados tiene que ver con que murieron muy rápido en un evento de justamente una explosión de un palivolcán, y no fueron, digamos, al morir no se deterioraron, no se los comieron bacterias, animales carroñeros, ¿no? O sea, como que no tuvieron un proceso lento de muerte, sino más bien fue un proceso acelerado, lo que posibilita en realidad que haya una memoria de su cuerpo, ¿no? Porque esa rapidez y por otro lado la manera, la acidificación de lodos, ¿no? El cómo se sedimentó, etcétera, es lo que posibilita que haya una imagen de ellos hecha piedra, que haya procesos justamente geológicos que permitan esa memoria, y de alguna forma, y es algo que, digo, hay un texto muy bonito de Benjamin, pero tampoco lo voy a citar, pero que tiene que ver con justamente pensar en que muchas de las cosas que se preservan o que terminan dentro de la historia, más allá de quién las escribe o cómo se escriben o con qué fin, pero la circunstancia como de esa preservación muchas veces va unida a un momento de riesgo, ¿no? O sea, un momento de pérdida. O sea, cuando se está perdiendo, justamente se está perdiendo la lengua, o sea, necesitamos apurarnos para poder como conservarlo. Entonces, hay una relación extraña entre justamente una destrucción rápida a procesos de memoria o de conservación. Por otro lado, también digo, un poco les hablaba del tema de yo haber llegado ahí también pensando en la extinción y en estos procesos justamente destructivos, o de extinción y de destrucción, y el fósil se vuelve como un eje o un anclaje en el que, o pensar lo fósil como imagen, como práctica incluso, en donde por un lado es algo que permite como un pensamiento de tiempo profundo, o sea, permite pensar algo de millones de años, o una relación que está todo el tiempo presente, ¿no? En todos los materiales, en todos los lugares en los que estamos hay esa relación del tiempo, pero no es tan obvia a veces. Pero por otro lado también en un anclaje de pensar en que el momento presente y lo que conocemos, o sea, la velocidad y la aceleración, están justamente nutridos por esa energía fósil, ¿no? O sea, la manera en la que nos movemos actualmente tiene que ver con el recurso fósil que es quemado y cuya energía de muchos cuerpos vegetales y también animales, en el caso de México son muchos cuerpos marinos, el petróleo que sale de México viene justamente del pasado, era todo mar antes. Entonces la mayoría son de animales y de vegetales, que son ese aceite, esos cuerpos vueltos a aceite y minerales y agua, son marinos, ¿no? Entonces pensar que justamente esa potencia energética de esos millones de cuerpos, ¿no? Están puestos en relación todo el tiempo ahorita. Entonces para mí es una cosa que es parte del proyecto y que es parte justamente de plantear mi práctica en relación a sus decisiones, a cómo entablar relaciones con los lugares, con los materiales, etcétera, que tiene esa dimensión, ¿no? O sea, voy a platicarles también de
de dos proyectos también que se conectan de otras maneras con otras montañas. Uno de ellos es Restregarnos tierra en los ojos. Y aquí la pregunta sobre la memoria se volvió, también bastante antigua, porque tiene que ver con pensar también qué permanece incluso en lo abstracto, ¿no? Porque estamos hablando de imágenes o impresiones de seres con mucho detalle, ¿no? Pero al mismo tiempo también están estas otras relaciones mucho más materiales, ¿no? En donde fue posible una investigación a lo largo del Bajío de ver como diferentes tipos de arcillas relacionadas también a yo estaba pensando justamente como la importancia de la tierra en todo este territorio, como también en cuestiones de propiedad, en cuestiones también de las sequías que ha pasado y demás, y hubo una vinculación como muy interesante con un estudio que se está haciendo hacia la cultura chupícuaro de la zona, en donde se les compara un poquito con los olmecas, pero es como una civilización un poquito perdida, porque muchos de los vestigios quedaron bajo el agua. Entonces se conocen algunas cerámicas, pero no tanto, y no han sido tan estudiadas. Entonces pues, fui parte también como de poder investigar varios materiales para trabajar como un mural que relacionaba justamente estos varios tiempos del paisaje y sus relaciones materiales también con lo cultural. Pero también se está haciendo, fue parte también de una colaboración con una investigación que está comparando las arcillas de las cerámicas con justo las arcillas que todavía se encuentran en el territorio, ¿no? De manera bruta, ¿no? Entonces fue justamente todo como que sigue siendo incluso una gran pregunta. O sea, para mí me gusta pensar que también no es que se resuelva, sino que me parece que el hecho de también trazar esas relaciones como de tiempo con las cosas, en donde nuestro tiempo se sigue estando con esa línea de conexión, me siento que abre justamente como esas lecturas del presente, ¿no? Como problema, pero también de conexiones que siguen, ¿no? Este fue un proceso en el que yo pensaba el espacio de exhibición como si fuera la panza de una vasija, ¿no? O sea, como que también cómo esa relación con lo material se podía volver que además coincide también o se dio como de una manera muy orgánica, que muchas de las cerámicas chupícuaras son muy antropomórficas, ¿no? Entonces hablan mucho del cuerpo, hay muchas caras, ¿no? Hay bocas, ¿no? Panzas, ¿no? Pies dentro del uso como alfarero, y como que esa pregunta, justamente esa conexión todavía con el territorio, pensar que bueno, este es un proceso, pero igual o sea, fue el proceso como de hacer los muros llenos de arcilla, que fueron como varios pasos para poder llegar como a este craquelado y esta como recubrimiento de toda la sala, en pensar que entras como a ese espacio tanto de estratos como de la cerámica misma, ¿no? Y ahí eso, en parte justo como generar estos lenguajes, estos dibujos tenían que ver con como desarticular un poco o volver como abstracción un poco ciertos motivos que estaban en las cerámicas, para pensar mucho más como líneas del paisaje o como volúmenes, no solo de cuerpo, sino también como de montaña, ¿no? O sea, de volúmenes no necesariamente propios como más grandes, ¿no? Entonces quería justo traerlo a colación y también saltar un poco como otro tipo de cuerpo muy distinto, pero que está justo en una relación también muy clara, y ahí creo que una pregunta que pone en cuestión, que es un poco distinta
a lo demás, y es como también memorias en cuerpos vegetales. Esta es una serie de esculturas que son instrumentos de viento, hechas de una madera tropical que pude justo conseguir que me la donaran y saber cuándo había sido, cuándo se había caído el árbol, y de esa manera poder datar cuántos años tenía realmente, ¿no? Entonces, a la hora de saber realmente la troza, poder hacer justamente una datación dendrocronológica, y a la hora de construir los instrumentos, que fue todo un problema geométrico y muy difícil, porque de hecho desde un lugar como muy lindo de relación de materiales, es una madera muy dura, entonces a la hora de tornearla había que usar el torno como si se usara más bien para metal, y de hecho se tiene que usar un tipo de sierra que es más bien como para lo que usan los carniceros para cortar hueso, o sea, no puedes usar como otro tipo de sierra porque lo bota, de hecho es muy peligroso. O sea, pasé por ahí, ¿no? Como de casi volar una sierra de banco, ¿no? Y bueno, además que es algo muy mágico hacer un instrumento, porque, o sea, es el primer instrumento que realmente hago buscando justamente algo que me gustaría puntualizar también como de estas exploraciones, que es hemos estado como recorriendo como hacia abajo de manera muy lineal, pero no quiere decir ni que la montaña sea lineal, ni que en realidad, digamos que ha sido como una manera de, pero largo aliento a la hora de construir sus instrumentos, a pesar de justamente esta precisión de poder datar los años, lo que está poniendo en relación a la hora de ser algo audible o algo sonoro, es que todo lo que está contenido, como toda la memoria del material, que es climática, que es como también contingente, ¿no? O sea, pueden estar ahí justo incendios, ¿no? Algún ataque de algún bicho, ¿no? Como toda, ¿qué año creció más, qué año creció menos? O sea, toda esa historia de esos años, que además se vuelven planetarios, ¿no? Porque la manera en la que el carbono también se registra igual en un árbol en China que en cualquier otro lado, o sea, que en América, ¿no? A diferentes momentos hay como cierto desfase, pero en realidad están nivelados, la cantidad de carbono que registran es la misma. Entonces, por eso también es como de la ciencia, si no es que la ciencia más exacta para datar tiempo. Y frente a esa, como digamos, como exactitud, en realidad lo que hace el sonido es liberarlo, porque es pensar, para pensar que también se hace presente un poco todas esas relaciones temporales al mismo tiempo, en cómo resuena el instrumento, cómo resuena también, y la manera en la que se interpreta, ¿no? Y creo que digamos que es pensar también que la linealidad a veces funciona para ciertas aproximaciones, pero es siempre entendida desde no como aplanar justo como experiencias muy caóticas en las que estamos en el tiempo, ¿no? Son esculturas que se activan, ¿no? Y también esta fue para 3 intérpretes en una activación que hubo en los Jumex, y también han dado pie a una serie de dibujos en donde utilizo las vetas, pero también como que se han vuelto más bien una manera de hacer partituras que más bien son paisajes y que sirven como cues de interpretación, al mismo tiempo que están combinando diferentes marcas, ¿no? De la memoria de diferentes registros, ¿no? Me voy a ir a... Bueno, ya estamos muy al fondo, ¿no? En realidad ya estamos bajo el agua. Y voy a cerrar con un par con ese momento.
que también como que está muy presente de alguna forma. Me parece que alguien escribe sobre justo los sonidos más antiguos que tiene el planeta, ¿no? Y entre ellos está el mar, ¿no? Y el viento. Y estando como filmando, ¿no? Había esta constante de hacia las tardes, ¿no? Tener este viento que de pronto parece un oleaje, ¿no? Y lo que sucede también en esta compresión de la pieza es también convertir el viento en ese oleaje y como que ir hacia el último cuerpo de agua que está cruzando ese territorio, que es el río Jamilpa, y como que llenar la imagen de mar, ¿no? de sentir como el agua, como si el agua estuviera también como, en lo sonoro inundando la imagen. Y quería cerrar un poquito también como hacia allá, porque siento que hay una relación como muy íntima con la idea también de que lo cinematográfico permite como tocar, ¿no? A distancia, ¿no? Tener como una sensación muy áptica, muy cercana a un objeto a partir de la imagen y a partir del tacto del otro, ¿no? Y pensar en esa relación con el cuerpo constante, ¿no? Como el cuerpo de otros materiales, el cuerpo vegetal, o sea, como que se ha ido, lo que he estado intentando es como hacer estos entrecruzamientos en cómo están como muchos cuerpos y materiales como correlacionados. A veces, en realidad como que siento que parte como del material de trabajo justo es esa parte humana, ¿no? Que está como siendo, que está puesta, ¿no? Como en relación, y quería terminar como un poquito con estos dibujos que ahorita están en exhibición en Guadalajara 90-210, en la curaduría de Lava de Fernanda Ramos y Adriana, que tienen que ver con justo trabajar como con muchos de los materiales que son parte de la cantera, pensando también en esa generosidad de esta montaña en particular y de sus componentes y la relación como conmigo y con pensar también qué relación tenemos con esas piedras, ¿no? Y con esas montañas y con esa historia y con esas historias. Entonces este es uno de los estudios estratigráficos, de los primeros que se hacen justamente en los 80s de esa cantera, cuando se descubre que tiene estas propiedades. Es un estudio que además es el mismo geólogo que hizo el estudio para Pemex, porque claramente sí había fósiles de un tipo, ¿no? Estaban buscando otros, posible petróleo, ¿no? Y es un gesto muy sencillo en realidad, como de poner ciertas palabras como interviniendo ese archivo original, palabras que vienen más bien de la descripción de partes de la piel y de partes de la piel humana, ¿no? Me gustaría cerrar aquí para ver preguntas. Bueno, estamos pensando. Sí, hacer preguntas. Ok, una de las cosas que me quedo, que no sé si es una pregunta, pero como que empiezas la plática hablando de estos círculos concéntricos, cruzas materiales, cruzas investigaciones, te vas como a las profundidades científicas, pero tienes este toque con lo poético, con lo formal, con lo material, con el cuerpo. Y a pesar de que no es como una investigación antropocénica, como que regresas a ver el territorio como bien, ¿no? Entonces como que hay algo bien interesante de pensar en eso que nosotros atravesamos con nuestras investigaciones como
hormigas, los tiempos de la Tierra, y luego volver a regresar a este cuerpo, que es desde lo único que podemos acceder al mundo. Entonces, más bien la pregunta va como hacia cómo ves la posición del ser humano dentro de la investigación, pero también tu posición como artista y como persona, desde cómo tú, como Lore, llegas a Tepeji, o sea, desde dónde tus intereses personales como que se cruzan también en esto que es tan grande. Sí. ¿No? Creo que está justo muy cruzado, ¿no? O sea, de pronto, o sea, esas esferas también como que me sirven para, o sea, siento que mucho del proceso tiene que ver con crear universos propios, ¿no? Y esas esferas como que me sirven como para decir que todo va, ¿no? O sea, va lo científico, como va la conversación, como va, ¿no? Como la observación, ¿no? O sea, creo que hay más bien como una, o sea, yo entiendo la investigación, como yo entiendo las investigaciones, es como un compromiso con una curiosidad prolongada. Y eso tiene que ver con eso, como con, creo que hay mucho, bueno, pasa mucho también con la información histórica o científica, que viene como más de datos duros, ¿no? El cómo se toma, y siento que justo lo que yo hago es más bien como ese acto molusco como de alimentarme y como replicarlo de otra manera, ¿no? En donde está como reconfigurado, porque no es esa rigidez o no es está ahí, ¿no? O sea, como que nutre en tanto observación, en tanto también consenso colectivo, ¿no? O sea, y maneras como de aproximarnos, pero más bien está totalmente atravesado como, desde mi experiencia, desde mi cuerpo, ¿no? Entonces sí está, y creo que, o sea, es algo que quizá no tenía tan claro como en muchas cosas, ¿no? O sea, como que es algo que se hace más claro conforme el trabajo sigue, ¿no? Sí. Noto que te gusta mucho trabajar en lugares remotos. ¿Por qué elegís trabajar en esos lugares? Ese es uno. Y después, cuando trabajaste en la iglesia, ¿en qué área trabajaste y cómo hiciste para trabajar ahí? La iglesia, la de sublevación, la del primer trabajo que mostraste, de la recreación de la pintura, ¿cómo hiciste para trabajar ahí y en qué área trabajaste? Ese de hecho fue, bueno, para empezar creo que fue la selección que hice, porque en realidad justo, pensando también lo de la cosa concéntrica, ha sido, o sea, trabajo también con cosas que están muy cerca, y más bien es un reto trabajar con cosas que están lejos, a muchos sentidos, ¿no? O sea, tanto a un sentido literal de traslado, como a otro sentido también como de, o sea, ¿qué es lo que me está trayendo? O sea, ¿por qué estoy teniendo que hacer como esta conexión con este otro lugar? Que también en el caso de Fosilífera y de cómo llego a Tepeji, de alguna manera, estaba ahí la pregunta. Creo que es un caso muy excepcional para mí, porque en realidad llego ahí por una pregunta muy amplia que en realidad sucede durante muchos años, de estar en lugares muy disímiles, ¿no? O sea, de estar en desiertos muy remotos, o de estar o sea, como de haber como llegado a un proyecto que además ha sido, yo creo que los proyectos más autogestionados que he tenido, porque no es como justamente que se diera de manera orgánica que un sitio, un lugar, una coincidencia como que te invitan o hay una posibilidad de hacer un proyecto en algún lado. Aquí más bien hay esta pregunta muy enorme y no cabe en otros lados, no cabe no está cabiendo, ¿no? Como en incluso hacerme tiempo para ella, tengo que ir a estos lugares, ¿no? O sea, como que tengo que hacer justamente movilizarme yo para poder tener esa relación en donde yo estoy sintiendo que hay esa conexión y que hay preguntas que otro no me respondería. En el caso de lo de la iglesia fue en realidad una cosa muy afortunada, porque fue en 2015 tuve un proyecto, es el Museo Exteresa, ¿no? Sí. En 2015 hice un proyecto
que era una exhibición colectiva, pero que también hice yo un proyecto que era un concierto para 12 campanarios del centro histórico, a partir de una invitación al Extresa, ¿no? Que tenía que ver justamente con que ellos no tienen campana, con que era justo esta compresión de tiempo, pero a nivel ciudad, ¿no? A nivel de pensar la colonización en 500 años y cómo ese sonido ha sido marcado a partir de los instrumentos, ¿no? Como esa dimensión, ¿no? Y ese momento en 2015 fue muy generoso porque entre la gente que dirige el museo y yo siento que los espacios también por eso como que mencionaba la generosidad de la montaña, a veces de verdad es que hay como lugares que como que te reciben, ¿no? Y se vuelve como muy fluido el poder. Cuando me invitaron, de lo que surgió ese concierto, me invitaron a conocer el museo y todos sus recuerdos, ¿no? Entonces me subí a la cúpula, me subí al techo, me metí a los archivos, o sea, como que para mí se vuelve casi como una relación con conocer a alguien, ¿no? Y de ahí surgieron justamente muchas otras preguntas que derivaron. El corazón de esa fue una exhibición individual en el 2017 y el corazón de esa exhibición era todo lo que estaba perdido del museo, como volver a traer como cosas que estaban desaparecidas, ¿no? Entonces las esculturas que les faltaban partes, hice como unas versiones en donde como que yo hacía el complemento de la escultura. La campana perdida, se cree que se perdió en la revolución, entonces hice una fundición a base de armas y de municiones para hacer una versión de la campana, como pensando en cómo volver a poner en relación ciertas cosas. Y en el caso de las pinturas, de hecho, después de ese año se hizo una restauración, lo cual a mí me parece muy fuerte porque lo que yo vi ya no existe, ¿no? Y estaban en un gran deterioro las pinturas, y era una instalación muy grande, que así como el mural de hasta atrás, inauguramos en blanco, y yo lo que pintaba en los muros era lo que faltaba en los murales como que están en alrededor. Entonces ahí iban surgiendo como esos fragmentos como presentes paralelos, o sea, yo siento que son igual que el mural grandote, es como portales, como si la imagen fuera un portal que te permite como experimentar un tiempo alterno. Pero parte de esto, lo que yo creo que dio mucho centro a esa exhibición que sucediera, es que desde el 2015 justo yo había estado buscando qué registros había, o sea, se sabía, era como un mito dentro del museo, como hablar de un mural que se había caído en un terremoto, porque además le llamaron después el terremoto de Santa Teresa, porque se cayó la cúpula completa. Y no encontrábamos bocetos, y había un artículo por ahí perdido de Lina, y no sabíamos, el museo mismo no sabía dónde estaba, como a veces se supone que había una maqueta, ¿no? Fue como un proceso detective durante 2 años junto con el equipo del museo, y encontramos la maqueta en el mural, y fue justamente la imagen de la que nos referimos a la hora de hacer la reproducción. Entonces fue un proceso muy largo, o sea, como que, y también con muchas dificultades también, ¿no? De hacerse, y al final pues sí sucedió por eso, ¿no? O sea, como que yo toda esa exhibición siento que era justo, así como hay un diálogo con la montaña de Tlayúa, con la cantera, ese era como un diálogo con el museo, con este museo chueco que es como un organismo, parece que se está cayendo en tiempo justo ahí venía, creo que la cosa de Benjamin que mencioné, creo que alguien la dijo cuando fue esa exhibición, porque era como, el museo se está todo chueco cayendo, ¿no? Y era como si estuviera en cámara lenta, y entonces nos permite entrar y estar ahí antes de que se caiga, ¿no? Es como si estuviera en así como una cápsula del tiempo, y en estado de riesgo, ¿no? Como en estado de desaparición. Sí, después del 19 ahí ya no se puede entrar. ¿En el Extresa? Bueno, no sé si hoy día se puede entrar, pero tuvo un tiempo clausurado después del sismo del 19. Sí, pero sí se abre. Porque se supone que tiene un espacio de 1,40 m. Es muchísimo, pero se supone que está como encima de parte de la pirámide, que dicen que es muy estable. Muchas gracias. No. Oye, Lori, ¿cómo ha sido, o sea, más allá como de la voz de la cantera y como todos estos sonidos, cómo ha sido la relación con la comunidad? O sea, también
pensando en que vienes como una persona externa hacia un espacio que les es propio, que también como hay una lucha territorial, también como con toda la relación de Pemex, Sí. y qué significa esa vinculación, ¿no? O sea, como que creo que hay como trazos sensibles que están dentro del trabajo, que se pueden ver un poquito con el texto, ¿no? Sí. Pero que no están en voz. Sí. Entonces, o sea, cómo ha sido como esa experiencia y cómo también de alguna manera se refleja la comunidad en las piezas, ¿no? Sí, sí. No, sí, es una gran pregunta y qué bueno que la mencionas porque como que siento que también a veces no da como tanto tiempo o parece no importa, o sea, es muy importante en realidad, es como muy central, pero también es bien complejo, ¿no? O sea, al final sí es una, o sea, esta zona de la Mixteca, ¿no? Y también la misma zona como geopatrimonial de la cantera, de los fósiles, ¿no? Que está resguardada por la familia Aracuti. Es una zona, es un lugar y es un contexto muy complejo y al mismo tiempo muy generoso. En muchos momentos de la filmación, justamente, o sea, está resguardado, en las relaciones ahí está con la UNAM, ¿no? O sea, no es de Lina, la UNAM misma es muy interesante porque nos contaban que, a diferencia de muchos casos en donde los científicos llegan, estudian y se van, o se llevan cosas y se van y no regresan, en este caso ellos llevaban desde los 40s trabajando la cantera y el abuelo, digamos, don Miguel, encontrando estas cosas y ellos teniendo justo una lucidez muy impresionante, como una lección muy grande también de escucharles, de saber que eso era importante, ¿no? La comunidad, mucha de la gente de la comunidad realmente no les hace mucho caso y es hasta un artículo que les hacen en los 80s que se vuelve como un caso conocido y empieza a haber estudios de la cantera. Y ellos son los que ponen los términos, ellos son los que dicen queremos que esto sea público, o sea, no lo vamos a vender, queremos que sea acceso de todos y hay una frase que compartieron que me parece muy bonita, que el proyecto también ha sido una excusa, o sea, para mí es una práctica continuada, o sea, está surgiendo varias cosas de él, pero también más bien, y está pensado, o sea, para mí era parte justamente de por qué acercarme a este espacio para empezar, ¿no? Y desde el inicio era como lanzarles mis preguntas a ellos, o sea, también hablar de extinción con ellos, pues, ¿no? O sea, ellos tienen muy entendido, pues, que desde la paleontología, ¿no? Porque ellos buscan el estudio de los fósiles y tal, ¿no? Y yo, pues, lanzaba otras preguntas y al final me tuvieron la paciencia y después ya me tuvieron la confianza, ¿no? Como de poder como platicar como justamente desde diferentes sitios, ¿no? De donde se está leyendo. También hay diferentes generacionales, no es lo mismo el abuelo que el tío que hablan con la nieta, que es la que está actualmente, que es bióloga, ¿no? Y que ella ve justamente problemáticas que quizá los tíos no ven, ¿no? Que la cantera se sigue explotando. O sea, la manera de encontrar los fósiles es porque se sigue explotando, ¿no? Entonces hay ahí como una tensión justamente entre que se encuentra porque hay una destrucción, digamos, artesanal y medida, pero aún así una devastación, y entre realmente conservar, ¿no? Como el entorno y demás, ¿no? Y eso creo que la generación de Carmina, que es la actual encargada del museo, como que tiene mucho más claro como ese tipo de problemáticas, ¿no? Obviamente no es una problemática que justamente creo que ha sido con mucho respeto, ¿no? O sea, también hay justo luchas y complejidades en las que también como que uno aporta hasta donde, ¿no? Hasta donde también es posible y yo me he entendido también desde un lugar en donde buscar justo que además de hablar de contarles, ¿no? De estar haciendo un proyecto, de estar, ¿no? Trabajando con los materiales para hacer dibujos o para hacer cosas que pues, como que va, ¿no? Que padre, encantados,
Además también hay una relación afectiva muy linda y que para mí es otra cosa, ¿no? O sea que es más bien una práctica personal con ellos, o sea, es una relación que está continuada, que es cercana y que hemos planeado juntos algunas cosas, como por ejemplo la clausura de la exhibición, que se volvió como medio una fiesta, pudimos llevar a varios científicos que no habían ido en 30 años, ¿no? Y que para ellos es, o sea, si puedo aportar justamente una gestión, ¿no? Más allá del proyecto, es algo que ha sucedido y que me parece que desde ahí justo puedo aportarles, ¿no? Más allá de que es una zona bien compleja políticamente, ¿no? Socialmente, y hay cosas que no son soluciones sencillas y que no son situaciones sencillas, ¿no? Pues gracias Lorena, gracias por acompañarnos a otro miércoles. El próximo no va a haber actividades, pero nos vemos el 23 de abril con Mario García Torres. Y recuerden que todos los miércoles son miércoles.